República Democrática. Primero allá. Miren. Justo a usted lo he visto en otro salón haciendo lo mismo. Yo a usted le hablé. En vez de haber aprendido, usted lo que hace es promover, ¿no?, el no aprendizaje de sus compañeros. ¿Cierto? No sé, yo lo he visto ya. Yo al final usted no sé qué es lo mismo. No sé si es de integral o no sé si es de aquí. ¿Ya? Bueno, ese no es mi asunto. ¿Ya? Yo veo alumnos de todos los tipos en mis salones, pero por lo general yo veo que entran para estudiar. A veces vienen gente de Bahía, incluso. Ya entran, ¿no? Quieren estudiar. Ya. Aquí se dice en varios salones, intenta hacer lo mismo. No sé qué viene en tu salón. Y ahorita debería saltar, ¿no? Porque viene a generar mejor. Allá te pregunté, ya me acordé que ya no fue. En el liceo, te pregunté, no supiste la respuesta. No va a perder el tiempo preguntándote a ti. Vamos a preguntarle a Daniel. Define el tercer mentalismo. Tercer mentalismo, ¿qué es? Ya, olvídate. Por allá, República Aristocrática, es el tema clásico. ¿Qué es? Ya, si no sabes, no te mates. ¿Ya? Mira, ha pasado ya medio año, ya, mi estimado joven. ¿Ya? Los que han sabido aprovechar ese medio año ya están medio año más adelante que los demás. Los que lo han perdido están medio año atrás. ¿Ya? Recuperar medio, ¿cuándo vas a recuperar medio? Yo te digo que recuperar medio. ¿Cuándo vas a recuperar? Eso se puede ya. ¿Cómo vas a hacer para estudiar un año? En 6 meses, 7 meses. Ya en septiembre ya hacerlo por contado. Octubre, noviembre. Las clases acá en noviembre. En diciembre no hay nada. Todo vuelve en enero. Entonces, ya depende de qué meses. Ya no queda la mitad del año, quedan 2 meses. ¿Si has estudiado bien? Ya. Si tienes sistema de estudio, si tienes un método de estudio, perfecto. Vamos a probar así. Pero ustedes dos jóvenes, y el joven de allá, el turista de mis salones, que no sepa qué visita mis salones, ¿ya? No sé qué habrán hecho un año. Les he preguntado cosas, a ti atrás les he preguntado a República Aristocrática. Ese tema, yo les he dicho, ese tema a ti que está de memoria, o ese tema que más viene. Si caes en ese tema es porque no has estado atento a lo que San Marcos te ha dicho. San Marcos te dice, son 20 temas los que más preguntan. Les he dado incluso un prospecto subrayado, ¿verdad? ¿Sí, no? Sí, les he dado. Si ustedes dicen eso, no te he preguntado el tema de hoy. No te he preguntado el lítico, que lo hemos hecho en abril. Te he preguntado los temas más frecuentes, los que hemos hecho recién hace 2 semanas. Nada. Entonces, te recomiendo que se pongan a estudiar. Después cuando estés afuera, miren, profesor, otra madre. Profesor, que se me trae. ¿Qué estás así? No, ¿qué estás así? Rájate, ¿qué? Yo te veo ahí, a los dos que he preguntado, está bien. ¿Por qué en vez de reírse, mejor saco mi material? Ya, mira, hoy mira que te he comprado. Mira, mi material, mi banco de preguntas, hay que resolver. Y te pones con tu amigo a resolver. Jálalo a tu amigo, no le hagas que pierdas tu tiempo, jálalo. Ahí va el turista, tú turista, convierte. Mira, vos estudias a punto. Si me equivoco, tú me corriges. Y así. Cambia el tiempo. El que pierde tiempo, eso ya. El otro que está ganando tiempo, el otro que está estudiando y ese va a ocupar la vacante que tú vas a perder. Entonces, estudia. No es difícil. Entonces, lo que te he preguntado son preguntativos. ¿Qué es República Democrática? Oligarquía, ya está. Nada más. ¿Qué es el tercer militarismo? Oligarquía, claro. Te ponte la pila. Hay que perder tu tiempo. Bien, vamos al segundo tema. Ya, si hemos comprendido las características del fascismo, ya, la Segunda Guerra Mundial va a ser fácil. Segunda Guerra Mundial. Ya, la Segunda Guerra Mundial, este tema es clásico también, ¿no? Este tema es súper clásico. Ha venido últimamente, ha venido en los últimos años, ¿ya? Y lo que preguntan, por lo general, es fácil también, ¿ya? Porque lo tenemos en cuenta, ¿cuánto va a ser tu tiempo? Bien, primero lo escuchamos. La Segunda Guerra Mundial, de 1939 hasta 1945. Ya, primero definimos. Ya, los interesantes primero, ¿cuál es la esencia de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es la Segunda Guerra Mundial? Vale. La pregunta es,
acuerdan de la Primera Guerra Mundial? ¿No? ¿Qué era la Primera Guerra? Guerra entre imperios, ¿no? Imperios industriales. ¿Por qué fue la guerra? Por colonias. ¡Pum! Se acabó, ¿no? Guerra entre imperios industriales por colonias. Listo. Ya, ahora, en la Primera Guerra Mundial, Alemania se quedó sin nada, como ustedes, tratado de Versalles, se quedó sin nada. ¿Ya? ¿Cómo quedaron los vencedores? Inglaterra y Francia, ¿cómo quedaron? ¿Cuál fue el foco más importante de la Primera Guerra Mundial? Las trincheras. ¿En las trincheras qué pasó? Aparte de la clase de muerte. Desgaste económico. Todos los recursos del mundo se desgastaron ahí en las trincheras frente a Bretaña. Entonces, hasta los ganadores quedaron agotados económicamente. Es por eso que como estaban distribuidos económicamente, le tuvieron que pedir prestado a otros. ¿Quién fue? Norteamérica. Entonces, Norteamérica ocupa el primer puesto en el economía mundial. Entonces, tanto vencedores como vencidos, ganadores y perdedores, todos salieron mal de Palermo, y la guerra fue un tremendo bache, ¿ya? La guerra mundial afectó a todos, hasta los ganadores también. Por lo tanto, si esa guerra arruinó la economía de todos en Europa, entonces, ¿por qué hacer una segunda guerra? Que va a ser mucho peor. ¿Para qué arruinamos otra vez? El resultado va a ser el mismo. Van a volver a arruinar su economía. ¿Para qué hacemos entonces? ¿Por qué no solucionar los problemas diplomáticamente? ¿Por qué otra vez arruinar la economía de todos con una guerra? ¿Para qué? Debe haber fuerte motivo para que repitan otra vez la misma escena. Ya, vamos a ver. En la Primera Guerra Mundial la cosa fue por en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué es la guerra? Pues para saber por qué es la guerra, hay que ver quiénes son los que pelean. ¿Quiénes son los que pelean en esta Segunda Guerra Mundial? Veamos. Protagonistas: Inglaterra, Francia, Alemania. ¿Qué más? Seguro, no. ¿Qué más? Japón, no. ¿Qué más? Estados Unidos. Ya. Excepto la URSS, que es un país socialista, el resto de países que hemos mencionado, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos, sin duda alguna, ¿qué tipo de país son? No son socialistas, sino que son capitalistas, son países burgueses capitalistas, industriales. La URSS también es industrial, por los planes quinquenales, pero son socialistas. Entonces, casi todos aquí participan en una guerra de burgueses capitalistas. Ahora, el problema es, estos burgueses de Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, ¿por qué se van a mandar a la guerra? ¿Qué quieren ahora? ¿Querrán colonias otra vez? ¿No? Hay un país que se ha quedado sin colonias, ¿no quiere recuperarlas? Claro, ¿quién es ese país? Alemania. Entonces la guerra sigue siendo por colonias, ¿sabes? Pero debe haber otros problemas nuevos, ¿no? Porque si fuera por colonias nomás, sería Primera Guerra Mundial y toda otra guerra. Lo mismo, ¿no? Debe haber una diferencia. Mira, ¿por qué hacer una guerra en esta época, una segunda guerra? Tiene que haber problemas nuevos. El capitalismo tiene problemas nuevos y tiene que solucionarlos con una guerra. ¿Cuáles son los problemas urgentes? Primero, ¿cómo estaba la economía en esa época? Gran depresión. Está en crisis. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de la depresión? ¿Qué hacía Italia y Alemania para salir de la recesión? Entonces, la industria de guerra, ¿ya? Que es fabricar armas, convertir mi fábrica de ropa, zapatos en fábrica de pistolas, de cañones, eso es lo que movilizó la economía del mundo. No lo hizo solamente Italia y Francia, también lo hizo Estados Unidos, también lo hizo Japón. Todo el mundo tuvo que hacer eso para salir de la crisis. Ahora, ya que tenemos las armas fabricadas, la idea ahora es venderlas, ¿ya? No hay otro mercado en el mundo donde se puedan vender las armas, excepto una guerra. Convirtieron al mundo en un mercado de armas. Esa es la guerra mundial. Tiene que haber una guerra para vender armas, si no, no tiene sentido. Entonces, por eso tenía que haber una guerra, ¿no? La salida de la recesión era convertir al mundo en una economía de guerra. Esas armas tienen que vender, ¿no? Entonces, hubo guerra por eso, vender las armas. Entonces, la guerra mundial, ¿por qué se da? Porque quieren salir de esa horrible recesión, ¿ya? Por eso hicieron la guerra. La guerra les da salir de la recesión. Ahora, segundo, ¿cuál es el otro problema gravísimo que tiene el capitalismo en esta época? El socialismo. ¿Por qué? Porque este socialismo no solamente está aquí en la URSS, este socialismo amenaza con difundirse al resto de países del mundo. ¿Por qué? Porque en todos los países del mundo hay gente afiliada a la URSS. ¿Qué son? Partidos obreros, partidos comunistas. Y esos partidos comunistas, en Perú, en donde estén, en todos lados, proponían revolución también, eliminar la propiedad. Incluso los partidos comunistas obreros que están afiliados a nivel mundial en un sindicato internacional, ¿cómo se ve? Ya sea el internacional, Comintern. Y los países capitalistas temen a la Comintern, temen a los partidos comunistas. Es por eso que hay que destruir ese movimiento obrero mundial para salvar la propiedad privada. ¿Cómo lo hacemos? Hay una sola manera, pues. El que defiende y financia y apoya y respalda a la Comintern es la URSS. Para destruir el movimiento obrero hay que destruir a la URSS. ¿Y cómo destruimos a la URSS? Con una guerra, no se puede de otra manera. Entonces,
¿La guerra mundial fue por colonias? Sí, pero hay todos unos problemas que quieren solucionar los capitalistas. La crisis económica y la existencia de la ONU, ¿no? Por eso una guerra. Entonces, si definimos esta Segunda Guerra Mundial, ¿qué cosa es? Esta es la segunda vez que se van a pelear países, imperios industriales. Es el segundo conflicto entre imperios industriales, nuevamente. ¿No? Segundo conflicto entre imperios industriales. Entre imperios industriales. Segundo conflicto entre imperios industriales. Otra vez se pelean. Pero, ¿por qué pelean ahora esta vez? Primero, para salir de la recesión, ¿ya? Porque la guerra fue la solución a la recesión, para salir de la recesión, y contra la existencia de la Unión Soviética y contra la ONU. ¿Sabes cómo nos damos cuenta de que esto era así? ¿Cómo lo comprobamos? Fácil, bueno. ¿Cuánto duró la Gran Depresión? La Gran Depresión no duró de 1930, porque fue en el 29 inició con el crash. En el 30 de inicio y duró hasta el 39. 10 años, ¿se acuerdan? Justo cuando empieza la guerra. Pero no es casual, pues. La guerra fue lo que movilizó la economía y así se salió de la recesión, ¿ya? Por eso lo podemos comprobar, ¿bien? Bien, entonces, ahí está. Esa es la guerra, ¿no? Y ahora, también hay que ver qué está pasando en el mundo, para entender por qué hubo esta guerra, qué está ocurriendo en el mundo. ¿Vale? ¿Quiénes son esos países de Europa que al principio plantearon, no sé, yo soy autárquico, ¿ya? Todo lo que necesito yo lo produzco, pero al final no lo necesito, yo tengo que expandirse. Italia y Alemania. Entonces, ante el fracaso de su autarquía, Italia y Alemania plantearon la expansión territorial. Italia, ¿hacia dónde invadió primero? Hacia Albania, que está por acá, y hacia Etiopía, que está en África. Y Alemania planteó el espacio de Italia. Se dieron cuenta que no funcionó su autarquía, tiene que expandirse a otro lado. Entonces, en ese sentido, ¿qué está ocurriendo en esa época? Están desarrollándose los gobiernos fascistas. Y por la expansión del fascismo va a haber guerra. ¿Qué más está ocurriendo en esa época? En el Perú. En el Perú. ¿Te acuerdas de cómo acabó el tercer militarismo? Cuando Benavides volvió a convocar el ejército, ¿no? Ya, en esa época, ¿quién estaba postulando? ¿Quién era el nuevo grupo de poder en el Perú? Que fundó el Banco Industrial en el Perú, de la familia Prado. ¿Quiénes eran ellos? Burguesía peruana. ¿Y ganaron las elecciones o no? Claro. En ese sentido, surgió después de la dictadura una época de restauración de la democracia. Con la victoria de Manuel Prado Ugarteche, la primavera democrática, que vamos a estudiar después de clase otra vez. La primavera democrática. El gobierno de la familia Prado, la burguesía de Perú, ¿no? La oligarquía dejó de gobernar y decidió el paso a la burguesía. Entonces, ese gobierno justo coincide con la Segunda Guerra Mundial. Y ya en todo el Perú vamos a ver el tipo de Perú con esta guerra. Ahora otra cosa, lo que le interesa bastante es hablar ¿cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial? Causa de la Segunda Guerra Mundial, por aspectos. Ya, primero, causa de la Segunda Guerra Mundial, causa económica. Ya, pues es fácil, ¿por qué hicieron esta guerra los países capitalistas? ¿Qué querían solucionar haciendo esta guerra? Querían salir de la recesión. Entonces, la causa económica fundamental de por qué se arriesgaron en esta guerra fue salir de la Gran Depresión a través de convertir a tus fábricas en industrias de guerra. Salir de la depresión, ¿perdón? Mediante una industria de guerra, mediante la economía de guerra. Y así lo hicieron y lo lograron por medio de guerra. ¿Bien? Los ejemplos son Italia, Alemania, Estados Unidos, Japón. ¿Bien? Causa económica. Bien, ahora otro. Causa social. Pregunta, socialmente, ¿cuál es ese grupo social que está en todo el mundo? El capitalismo odia y rechaza. En caso mundial. En caso mundial. La Comintern. Entonces esta guerra es de los países capitalistas contra la Comintern, ¿ya? La organización obrera internacional respaldada por la Unión Soviética. Ese es el sindicato obrero con que los burgueses quieren deshacerse, quieren que no exista. ¿Bueno? Ya, otro. Causa política. Causa política. Política es gobierno. ¿Quién es el gobierno europeo que más que ningún otro quiere recuperar su dominio político sobre el territorio perdido? Alemania. Alemania quisiera gobernar Checoslovaquia como antes, quisiera gobernar Polonia como antes, quisiera aliarse a Austria como antes, engrandecer su territorio, aumentar su país, porque antes fue suyo, quiere gobernar lo que antes era suyo. Causa política. En ese sentido, ¿qué tratado internacional le quitó esos territorios? En ese sentido, en esta época, el gobierno alemán tiene un anhelo. ¿Ya? Su opción es expandirse, ¿ya? Expansión territorial alemana, expansión territorial alemana,
por lo que habían perdido en el Tratado de Versalles, ¿correcto? Y ahora, si Alemania quiere hacer su expansión, ahora, si quiere hacer su guerra, necesita, aparte de armas, necesita aliados. ¿A qué países Alemania se aliará en esta nueva guerra? Fácil. Tengo que unirme a los que sean fascistas como yo. Entonces se unió primero a los fascistas italianos, Mussolini. Entre Alemania e Italia, por eso surgió en esta época una alianza que los dos llamaron el Pacto de Acero. Alianza entre Italia y Alemania. Alianza entre fascistas, bueno, Alemania e Italia. Y ahora, para que nos demos después de una cosa, mira, fíjate bien, ¿eh? Ahora, el gran enemigo de todos es la Unión Soviética. Entonces Alemania dijo, mira, acá hay dos mapas, ¿no? Uno y otro. Uno mapa diferente. En el sentido, Alemania dijo, si por acá estoy Alemania, invado la URSS, al otro lado del mundo, ¿con quién me alío para invadirlo por el este o Japón? ¿Japón era fascista en esta época? Sí. Los fascistas japoneses estaban dirigidos por Hirohito, y a ese fascismo japonés le llamaron el ojinismo, fascismo japonés, y al alemán nazismo. ¿Quién era el gobernante? Hirohito. ¿Y quién era la burguesía? Así como los Krupp, la burguesía Krupp apoyaba a Hitler, ¿quién era la familia burguesa que apoyaba a Hirohito? La famosa industria automotriz de los Mitsubishi. ¿Ya? Entonces esos Mitsubishi, que tú te acuerdas, ¿no? Eran señores feudales que se convirtieron en burgueses, ¿no? Ellos son los que dirigen esta guerra de parte de Japón para expandirse por esta zona. Esta es su zona de expansión, ¿ya? Lo que están buscando es recursos para su industria automotriz, ¿ya? Entonces se unen con ellos. ¿Cómo se llamó el acuerdo entre Alemania y Japón? Su nombre nos dice mucho, ¿no? La alianza entre Alemania y Japón se recibió el nombre de el Pacto Anticomintern. ¿Qué significará eso? Anticomintern, ¿qué le llaman anticomintern? Pacto antiobrero, claro, contra la movilización obrera de nuestro país. Ese fue justamente el sentido de alianza, ¿no? Contra el obrero. Entonces esta guerra está bien clara contra quién es, ¿no? Contra el movimiento obrero, contra el socialismo árabe, ¿sí? Entonces, alianza de Alemania e Italia y Alemania y Japón, surgió ahí una alianza entre tres países conocida con el nombre de las potencias del eje, ¿ya? Su nombre completo es el eje del mal. Es un apodo que Norteamérica le pone a sus enemigos, ¿no? El eje del mal, ¿no? Claro. Bien, esa es la causa política, quieren territorio. Luego, por último, causa ideológica. Las ideas también son muy importantes en una guerra como esta. Entonces la pregunta será, ¿cuáles son las ideas que están peleando en esta época para demostrar cuál es la mejor? ¿Cuál debe de ser? Fácil, mira. Si me dicen, Alemania, Italia y Japón, ¿cuál es tu idea? ¿Qué propone el fascismo? Gobiernos dictadores, donde no hay libertades, no hay partidos, no hay libertad de expresión, ¿no? Criticas, te matan, criticas, te botan el país. En cambio, en Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra, ¿qué había? ¿Había gobiernos fascistas, dictadores? No. Ahí se votaba. Ahí podías hablar, expresarte y votar por tu candidato. Entonces, como hay democracia, ¿cómo se llama esa ideología, ¿no? Que propone que hay libertades? ¿No? Ya, como dice, esos son los derechos de la ilustración, no sé si te acuerdas. Es la ilustración. Los demás que ahora ya no dicen ilustración, pero estamos en siglo XX. Como hay libertad de voto, libertad de expresión y todo, le dicen liberalismo. Liberalismo, ¿verdad? Entonces, en esta guerra es la idea del fascismo contra la ideología del liberalismo. ¿Ya? El fascismo representado por Italia y Alemania y el liberalismo representado por Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Son dos ideas diferentes, están peleando esas ideas. Y a su vez, ese fascismo y ese liberalismo, no sé si te das cuenta, el fascismo es de burguesías que se protegen y el liberalismo son países burgueses que tienen libertad de voto. Son dos burgueses peleando. Pero estos dos están opuestos a una tercera idea que niega la propiedad privada. Socialismo, ¿no? Y justamente la Unión Soviética también va a estar en esta guerra. Ambos se oponen al socialismo. Entonces son tres ideas ahí peleando. Causa ideológica, fascismo contra el liberalismo contra el socialismo. Okay. Ahora, vayamos a otra cosa. Mira, la pregunta, antes de ver la guerra mundial, ¿sí? La pregunta más importante es la siguiente. ¿Quién organizó otra vez esta guerra? ¿Quién dio inicio a esta guerra? Alemania. Ahora la pregunta es, para que Alemania haga una guerra mundial necesita un gran ejército y puede necesitar recursos. La pregunta es, ¿cómo hizo Alemania su ejército, su tremendo ejército? No tenía ni una colonia, ni territorio, ni recursos, tenía una deuda de guerra. ¿Cómo hizo entonces para hacer una guerra otra vez? Eso cuesta mucho dinero. ¿De dónde sacó plata? Recursos. ¿De dónde? No sé. Ni colonia tiene. ¿Qué hizo entonces?
¿Cómo lo hizo? Por lo menos eran magos. ¿Qué hacían? ¿Cómo pudieron hacerlo? Fácil, por favor. ¿Quién destruyó a Alemania en la Primera Guerra Mundial? Inglaterra, Francia y Norteamérica, ¿no? Porque Norteamérica también participó en la trinchera de la. Por tanto, aquellos que lo destruyeron, ellos mismos lo van a reconstruir. Por eso lo destruyeron. Ahora, ¿eso quiere decir que Inglaterra, Francia y Estados Unidos lo reconstruyen después de haberlo destruido? Claro. Hay que ver ahora cómo lo hicieron. Bien. Veamos entonces la época de la reconstrucción alemana. Porque si no se entiende, pues dónde sacaron tanto ejemplo. ¿No? La reconstrucción alemana. Ya veamos. El primero que le ayudó a Alemania fue el país que le está prestando a todos en Europa. ¿Qué es? Norteamérica. ¿Ya? Norteamérica prestó para que se reconstruyan después de la guerra. Sí, Norteamérica. En Norteamérica, ¿qué ocurrió? Los norteamericanos dieron a Alemania, que Alemania le debe dinero a ellos, y además Alemania le debe dinero a Inglaterra y a Francia por el Tratado de Versalles, la deuda de la guerra. Por lo tanto, Norteamérica dijo, ya mira, vamos a refinanciar de tu deuda para que la puedas pagar, porque es una pesada deuda. ¿Qué hacemos? Te lo vamos a dividir en partecitas, ¿ya? Para que sea cómodo pagar, ¿no? Así como lo hacen en las tiendas, ¿no? Entonces, lo que hizo Estados Unidos con Alemania fue, ¿ya? ¿Cómo se llama cuando te dividen la deuda en qué? En economía, pues. Amortización, muy bien. Amortización. Entonces lo que hizo Alemania fue eso, por amortizar tu deuda, para que sea cómodo pagar, porque tenía una tremenda deuda. Eso lo organizó un economista en Estados Unidos llamado Lewis, y a eso le llamaron el plan Lewis. Le refinanciaron tu deuda, amortizándotela, para que sea más cómodo pagar. Entonces Alemania siguió pagando, pero en eso estalló en el mundo el crack y la Gran Depresión. Y con eso la economía alemana se cayó más todavía, se deprimió. Como ya no podían pagar ni siquiera amortizándole, entonces Norteamérica dijo, ¿y ahora qué hacemos? Alemania no puede pagar, con la crisis está peor que nunca. Por lo tanto, ¿qué hace Norteamérica cuando tiene un país que le debe dinero? Pues no puede pagar, Argentina no puede pagar para nada. Norteamérica dice ya, mira, te voy a perdonar una parte de la deuda, ¿ya? Te voy a perdonar el 25%, el 30%. Por ejemplo, en los años 90, como Alan García nos dejó en la ruina, el Fondo Monetario nos perdonó la mitad de la deuda del Perú, con la condición de que sigamos pagando. Esa es la idea. ¿Bien? En ese sentido, Norteamérica le perdonó una parte de la deuda a Alemania para que siga pagando, esa es la condición. Este nuevo plan, ¿ya?, de pago de la deuda, perdonándole una parte, se llamó el Plan Jung, ¿ya? Que fue la condonación de una parte de la deuda. Condona una parte de la deuda. Entonces así los alemanes se libraron de una parte de su deuda y así ya tienen unos pesos y fueron levantándose poco a poco. Condona una parte de la deuda. Norteamérica fue el primero que le ayudó a los alemanes. Luego, ¿quién más ayudaría a Alemania? Los que lo destruyeron en el Tratado de Versalles, los que le quitaron territorios, Inglaterra y Francia. ¿Qué territorio le habían quitado a Alemania? Polonia y le prohibieron unirse a Austria, ¿no? Fue por eso que Inglaterra y Francia le dijeron, ya, hay un problemita en Europa, dijeron Inglaterra y Francia. Ya, y Francia. Hay un problema en Europa. ¿Cuál es el problema? Mira, lo dividimos así: Europa Oriental, Europa Occidental, Europa Oriental, Europa Occidental. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Acá el capitalismo, acá la burguesía es fuerte, ¿ya? Acá el obrero no hace revoluciones. En cambio aquí, acá no hay capitalismo, acá el capitalismo ya desapareció, acá hay socialismo. Y acá el obrero es fuerte, acá no hay burgués. Obrero fuerte acá, burgués fuerte acá. Entonces, la idea es que este socialismo no venga como sucede aquí, que el socialismo no pase acá a influenciar a los obreros, para que no haya revolución, para que no reparta propiedad. ¿Cómo hago para que las ideas no vengan acá? Fácil, pues. Acá la economía burguesa debe ser sólida. Y si es sólida, ahí el obrero no tiene fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, todos deben tener economías sólidas aquí. Pero hay un país que está totalmente debilitado económicamente. Está peor. ¿Quién era? Alemania, pues había perdido todo. Entonces, Alemania se convierte acá en un orificio por el cual la U puede entrar con sus ideas. Acá el burgués está débil, no tiene ni una colonia. El obrero más bien está protestando, ¿no? Espartaquismo, está protestando. Puede haber revolución ahí. En ese sentido, para evitar que pase acá las ideas socialistas, hay que reforzar a Alemania. Hay que ayudarle a la burguesía alemana a reconstruirse. Hay que darle territorios. ¿Qué territorios le damos? Territorios que antes les hemos quitado. Territorios con recursos. Por ejemplo, ¿no? Checoslovaquia o por ejemplo Austria. Entonces, los representantes de Inglaterra, representantes de Francia y representantes de Alemania se reunieron en la ciudad de Múnich, los tres países, y firmaron una declaración llamada el Pacto de Múnich.
Y aquí Alemania preguntó, ¿por qué me han reunido acá? Inglaterra y Francia le dijeron, ya, te hemos reunido porque te vamos a devolver un territorio. ¿Ya? Y le devolvieron Checoslovaquia. ¿No? Alemania recupera Checoslovaquia. Se une Checoslovaquia. Y Checoslovaquia era una zona minera. ¿Ya? Por eso devuelve, se reconstruye. Checoslovaquia. Alemania vuelve a reconstruir. Y no solamente eso, luego a Alemania le dijeron también te vamos a permitir aliarte a tu antiguo aliado, a Austria. ¿Ya? Y cada vez que Alemania se une a Austria, cada vez que Alemania se junta con Austria, a esta alianza de Alemania y Austria le llaman el Anschluss. El Anschluss es la alianza de los hermanos, porque Austria y Alemania son lo mismo, hermanos. Entonces, con Austria y con Checoslovaquia, Alemania crece ya otra vez y empieza a recuperar territorios. Y Checoslovaquia y Austria no tiene recursos mineros, es para industria, ¿ya? Fue bueno entonces para los alemanes. Con esos recursos, y contando con la mano de obra gratis que tenían que será, los judíos, ¿ya? Entonces ahí levantaron su industria. ¿Qué hicieron en sus fábricas? Armas, industria de guerra, ¿ya? Y por eso pudieron construir así el poderoso ejército imperial del Tercer Reich, la Wehrmacht alemana, ¿no? Aire, mar y tierra, ¿no? Es el ejército que no invadió toda Europa. Pero ya está listo, se reconstruyeron así, ¿bien? Ahora falta una cosa. Si ya tenemos un ejército, dijeron los nazis, ahora hay un problemita. El mismo problema que tuvimos en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué le faltó a Alemania en la Primera Guerra Mundial que ahora sigue siendo un problema? No puedo hacer guerras largas. ¿Por qué? ¿Qué me falta? Me falta recursos. Y ahora más todavía, porque ya no tengo ni una colonia. No puedo hacer guerras de 1 año, 2 años, porque no tengo recursos para mantenerlo. Por lo tanto, mis guerras deben ser veloces, rápidas. Por lo tanto, los alemanes plantearon en esta época la guerra relámpago. ¿Ya? Si un país lo invades en meses, un país tenemos que invadirlo en semanas. En 2 semanas hay que invadir un país. Guerra relámpago, ¿no? Por lo tanto, los alemanes dijeron, si vamos a hacer una guerra así, que nunca se ha practicado, primero hay que ensayarlo. ¿Y dónde lo ensayamos? Hay que buscar por ahí un país que tenga una guerra, nos metemos ahí a practicar. ¿Dónde hay una guerra? Pregunta de elección, ¿eh? En España. ¿En España había una guerra? Sí. Esa guerra, ¿qué era? Era una guerra entre españoles. ¿Y quién estaba peleando? ¿Qué españoles estaban peleando entre sí? Esa guerra, ¿ya? Fue una guerra entre 2 bandos. Y los bandos fueron estos, ¿vieron? Primero, por un lado estaba la burguesía alemana, ¿ya? Y en el otro bando estaban los obreros. ¿Ya? La burguesía en esa época, ¿qué pensaba? Fácil, ¿cuál es la mentalidad del burgués en esa época? Fascismo. Violento, dictador. Fascistas. Y a los fascistas burgueses de España les llamaban los falangistas. ¿Qué era eso, profesor? Eran los burgueses españoles fascistas, nada más. Falangistas, ¿verdad? Falangistas significa fuerza también. ¿Y contra quién están peleando? Contra los obreros. ¿Los obreros qué ideología tienen? Eran socialistas, comunistas, algunos anarquistas. Y se hacían llamar, ¿ya? Y te llevaban el nombre de los republicanos. Y lo que pasa es que en España en esos años había un gobierno republicano, como tú sabes, en República hay derecho, ¿no? Hay libertad de voto, el obrero puede votar, asignar, defenderse. Había una república, los obreros estaban defendiendo su república contra los burgueses que querían poner una dictadura y se fueron a la guerra los dos, ¿no? A eso le llamaron la guerra civil española. Pero para los alemanes fue una guerra donde podían entrar a practicar su guerra relámpago. Por eso le llamaron la guerra de ensayo. ¿No? Que no es otra que la guerra civil española. ¿Bien? Ahora la pregunta es, cuando Hitler fue con su Wehrmacht a Alemania, a España, ¿quién ganó la guerra? ¿Falangistas o republicanos? Burgueses o obreros. Los falangistas, pues. Hitler no va a apoyar al movimiento obrero, ¿no? En ese sentido, los falangistas ganaron y Franco, el general Francisco Franco, el representante de la burguesía, se impuso como gobernante de España y se quedó durante años. Bien, así el fascismo triunfó en España. Alemania ya había practicado su guerra y estaban listos. Solo le faltaba una cosa más, nada más, para empezar la guerra y recuperar territorios. ¿Cuál era esa cosa? En la Primera Guerra Mundial Alemania tuvo un problema. La Triple Entente lo atacó, ¿de acuerdo? Francia, Inglaterra y Rusia lo rodeaban. Puesto que Alemania terminó peleando en varios frentes. ¿Ah? Ahora Alemania no quiere repetir el mismo error. Dijo, primero voy a pelear acá en Occidente contra Inglaterra y Francia con 10 colonias, y al último me voy a enfrentar al más fuerte, que era la potencia industrial de la URSS. Por lo tanto, si estoy peleando acá, no quiero que la URSS me ataque. Ataco aquí, y por lo tanto con la URSS tengo que tener paz. Por eso que Hitler le dijo a Stalin, Stalin hay que formar un pacto de paz, y Stalin aceptó. Alemania, ¿por qué quiere un pacto de paz? Porque no quiere pelear en 2 frentes. Y Stalin, ¿por qué querría entenderse y hacer pactos con Hitler?
si Hitler es un peor enemigo de Stalin, es el capitalismo socialismo. Porque Stalin tenía un problemita. Stalin estaba desarrollando el tercer plan quinquenal. El tercer plan quinquenal, ¿qué cosa era? Industria pesada, industria ligera o industria armamentística. Ya, toda la industria armamentística que Stalin estaba movilizando, porque ya sabía que el fascismo lo iba a atacar, estaba desarrollándolo en la ciudad de Stalingrado, la ciudad industrial más poderosa de la URSS. ¿Ya? ¿Por qué ahí, profesor? Porque ahí están los recursos, las fuentes de petróleo y hierro de toda la URSS, y los montes Cáucasos. Ahí estaba la industria, ¿no? Entonces, para terminar de desarrollar el plan armamentístico, le faltaba tiempo. Es por eso que Stalin dijo, ya, sería bueno hacer un pacto con Alemania para ganar tiempo. Mientras Alemania se pelea por allá, yo termino de hacer mi plan quinquenal, ¿no? Entonces, tanto Hitler como Stalin querían tiempo nomás. Y por eso los dos aceptaron firmar un pacto, al cual llamaron el pacto de no agresión. El pacto de no agresión. ¿Ya? Entre Rusia soviética y Alemania. ¿Verdad? Entre la URSS y Alemania. Se firmaron un pacto. ¿Ya? ¿Qué acordaron en ese pacto? ¿Qué establecieron en ese pacto? Fácil. Primero dijeron, si estalla una guerra, ¿ya? Si estalla una guerra, Alemania y Rusia no pelean. Vamos a tener paz por 10 años. 10 años de paz, no peleamos. Y segundo, si estalla una guerra en Europa, hacemos lo siguiente. Pregunta, miren el mapa. ¿Cómo se llama el territorio que está entre Alemania y la URSS? Polonia. Si hay una guerra, Polonia lo repartimos mitad y mitad. Mitad para Rusia y mitad para Rusia. ¿Verdad? Eso fue lo que repartiste Polonia en dos. El reparto de Polonia. ¿En el territorio? Reparto de Polonia. Bien. Entonces ese fue el pacto de la. Bien. La idea era 10 años de paz, pero este pacto no duró ni un año. ¿Ya? Solamente estaban ganando tiempo, era una farsa nomás, para ganar tiempo y preparar su guerra uno contra otro. ¿Bien? Entonces, ahí estaba la guerra, solamente faltaba un pretexto para empezar la guerra, ¿no? Y el pretexto, ¿cuál fue esta vez? Así miramos. En la frontera Alemania-Polonia, dentro del territorio alemán, en la frontera, hay una radio llamada la radio Gliwice. Gliwice es una radio alemana que está en la frontera con Polonia. Un día del año 1939, soldados polacos cruzaron la frontera, asaltaron la radio, asesinaron a los soldados alemanes de la radio. Y los polacos mandaron un mensaje hacia Polonia desde la radio alemana y le dijeron a la población polaca: hay que empezar nuestra expansión territorial hacia la Alemania nazi, invadir a los nazis. Ese mensaje fue escuchado en Alemania también y Hitler ya se sintió aludido y atacado por Polonia. Es por eso que Alemania le pidió permiso a Inglaterra y a Francia, porque ¿se acuerdan de la Sociedad de las Naciones? ¿No? La institución que debía evitar una guerra. Esa institución la dirigía Inglaterra y Francia, ¿ya? Entonces Alemania le pidió a Inglaterra y Francia permiso para invadir Polonia. Inglaterra respondió: ya no, ya, porque te hemos dado Checoslovaquia y Austria, ya no Polonia, ¿ya? Y Hitler desoyó el mensaje, ¿ya? Simplemente empezó la invasión a Polonia en septiembre de 1939. Los soldados polacos que habían asaltado la radio eran soldados de las SS, el partido nazi vestido de polacos. Y los soldados alemanes muertos de la radio eran judíos vestidos de alemán, muertos. Alemania preparó su pretexto para tener motivo para atacar Polonia y empezar la guerra. Como Alemania era el país reconstruido por Inglaterra y Francia, ahora ya se les ha escapado de las manos. Por eso que Inglaterra, para frenarlo, le declara la guerra a los nazis y ahí empieza la guerra mundial. ¿Sí? Entonces, ahora veamos el desarrollo. ¿Cómo se dio esta guerra mundial? ¿Ya? No hay que olvidar que una guerra así es por recursos. Todo lo que vamos a ver aquí es por recursos. Ya, veamos. Bien, hay dos etapas de esta guerra mundial, ¿ya? Que están en tu boletín también en un tiempo. Dos etapas ahí. La primera etapa de esta guerra mundial es la ofensiva y el ataque expansionista de los países del este, o sea, la ofensiva de Alemania, Italia y Japón. Y la segunda fase de la guerra es, ¿ya?, el contraataque de aquellos enemigos del fascismo, la contraofensiva de los aliados. ¿Quiénes van a ser los aliados? Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Pero ten en cuenta una cosa: el grupo de los aliados no existe todavía. En este momento no hay grupo de los aliados. El eje sí, porque tiene sus pactos, pero aliados no hay. Ese grupo se va a gestar durante la guerra. Entonces, ahí empieza la guerra. Alemania empieza la guerra. Entonces, todo empieza con la ofensiva del eje. El eje son Alemania, Italia y Japón. Pregunta: ¿cómo se llama el estilo de guerra que está desarrollando Alemania ahora por falta de recursos? La guerra relámpago, ¿sí o no? Ya, a esa guerra en alemán se le llama la Blitzkrieg. La guerra relámpago. Relámpago o Blitzkrieg. ¿No? Bien, ahora, ¿hacia dónde aplicaron la Blitzkrieg por primera vez? La Blitzkrieg fue aplicada por primera vez ¿en qué país?
¿Qué país fue el primer país invadido en esta guerra? Polonia, ¿no? Entonces, Alemania empieza allí la invasión a Polonia. Ahora una pregunta. Si Alemania empieza la invasión a Polonia, ¿cuál era el otro país que debió ocupar la otra mitad? La Unión Soviética. Entonces, Alemania invade Polonia, ¿no? Y la URSS empieza a ocupar la otra mitad de Polonia también. ¿Bien? ¿Por qué la URSS hizo eso? ¿Por qué la URSS dijo hay que partirnos por dos en dos y empieza una guerra? Porque la idea es que los alemanes, su intención era entrar a la URSS. Entonces, si la URSS se lleva a la mitad de Polonia, les tapa la entrada. Bien, entonces la URSS ocupa Polonia también, ¿no? La mitad. Polonia perdió su libertad, ¿no? Ya está. Luego, los alemanes, ¿qué están buscando? Los alemanes lo que buscan es recursos. Es por eso que ni bien invadieron Polonia, se fueron hacia el norte, mira, cruzaron el mar Báltico y se fueron a Noruega a invadir el país. ¿Por qué? Porque Noruega tiene abundancia de hierro. ¿Y el hierro qué cosa es? Un metal que sirve para hacer el acero al zar. Entonces, empieza ahí la invasión a Noruega. Inglaterra mandó soldados y tropas para evitar la invasión de Noruega, pero Alemania fue más rápido por la guerra relámpago. Entonces no pudieron evitarlo. Alemania, ¿qué hacía la URSS por su parte? ¿Te acuerdas cuáles fueron los territorios que entraron en la URSS en la Primera Guerra por el Tratado Brest-Litovsk? ¿Te acuerdas? Alemania cuando dijo, ¿no? Antes de que vayas, Lenin, entrégame Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania, ¿no? Todo esto, ¿no? Ya. Obviamente, profesor, obviamente, cuando la URSS ocupó Polonia, tuvo que pasar primero a estos países. La URSS ocupa esos países, ¿ya? Y les obliga a entrar en la Unión de Repúblicas. Es por eso que con Estonia, Letonia, Bielorrusia y Ucrania, que son territorios petroleros, la URSS quedó completa en 15 sociedades o 15 países soviéticos, ¿verdad? Entonces, la URSS ocupa territorio, ¿ya? Es decir, ¿ya? La URSS ocupa, ¿ya?, a los países bálticos, ¿ya? Estonia, Letonia y Lituania, países bálticos. Ya está, entonces gana territorio también. Bien, estábamos en el año 1939. Y cuando Alemania terminó de invadir Noruega, ya no hubo ni un ataque más. Pasaban los meses, ¿no? Marzo, abril, junio, julio, llegó fin de año y no había nada. Inglaterra veía que Alemania ya no disparaba ni un cañón. Y eso fue durante un año. ¿Ya? Un año no hubo nada de disparos ni un ataque, a pesar que la guerra estaba declarada. Parecía que no existía la guerra. Entonces en ese año Inglaterra dijo, Alemania seguramente quería Noruega y ahora seguramente vienen los tratados de paz, ya se acabó la guerra. Pero estaba en un error, los alemanes se detuvieron para planificar mejor su invasión a 3 países, Francia, Inglaterra y Rusia, y lo frenaron en ese año, ¿no? A ese año en que no hubo guerra le llamaron la guerra ficticia, ¿no? Que fue la época de preparación de los nazis para invadir a sus 3 adversarios, Inglaterra, Francia y la URSS. Alemania dirá, ¿a quién invadimos primero? Primero invadimos al más cercano, ¿no? Al vecino francés, que nos ha quitado Alsacia y Lorena, que nos ha quitado Polonia. Alsacia y Lorena, no te olvides, son territorios mineros, y Alemania lo necesita. Alemania entonces empieza a desarrollar la Blitzkrieg hacia Francia, pero mira el mapa, ahí se nota un poco pequeño. Alemania dijo, no vamos a ir por la frontera, pues. En la frontera los franceses ya están esperando ya. Había una línea de defensa llamada la línea Maginot, no estaban ahí esperando. Vamos a ir por otro país por donde invadimos también la vez pasada Francia, fue que está arriba, ¿te acuerdas? Bélgica. Pero los alemanes dijeron, ¿se acuerdan que en Bélgica nos demoramos la vez pasada? Y por eso que Inglaterra y Francia se defendieron y no pudimos entrar a Francia y se arruinó el plan Schiffen, ¿no? Y ahora no vamos a cometer ningún error, ¿ya? Los alemanes esta vez invadieron Bélgica para entrar por ahí a Francia, pero lo hicieron por el aire, con paracaídas, ¿ya? Y esta vez Bélgica cayó inmediatamente. Inmediatamente entonces cayó Bélgica y entraron a Francia. Pese a que los ingleses descendieron a Francia para defenderlos, esta vez ya no hubo trincheras, ¿no? La potencia de los nazis era tremenda y por eso Francia cayó rápido, ¿ya? Para atacar a Francia y para invadirla, establecieron los nazis el famoso plan de ataque, Plan Amarillo. ¿Ya? Y el Plan Amarillo, ¿qué cosa era? Plantea la invasión a Francia, ¿no? Invasión a Francia, que quedó invadida, ¿no? ¿Dónde, en qué batalla los nazis vencieron al ejército francés e inglés? En la batalla de Dunkerque, ¿ya? Fue un desastre para Inglaterra y Francia. Y los nazis arrasaron, ¿no? Con la Wehrmacht, ¿no? 20 Alemania. En toda guerra, las operaciones de batalla son para atacar, pero los ingleses, al ver el desastre de la batalla, elaboraron una operación de guerra para huir. ¿Ya? No teníamos otra cosa que hacer, ¿ya? Y desarrollaron la Operación Dínamo, operación de retirada de los ingleses que les salvó la vida a más de 50.000 soldados. Esa fue la huida inglesa.
Francia se queda sola y por lo tanto es invadida totalmente por la Wehrmacht. Llegaron a París los nazis, ¿ya? Y Hitler hizo, ¿se acuerdan cómo se llaman esas construcciones de conmemoración que construían los emperadores romanos para celebrar sus victorias? Arco de triunfo, ya. En la época de Napoleón Bonaparte, Napoleón también hizo su arco de triunfo, que está en París, en los Campos Elíseos. Hitler pasó por abajo, ¿no? Con toda la Wehrmacht, ¿no? Y la gente de París, ¿no? Viendo todo el desfile alemán, cómo invadió su país, no era un espectáculo ético para ellos. Entonces esa era la invasión a Francia. ¿Okay? Los nazis invadieron todo. ¿Ya? Ahora Francia es alemana. ¿Ya? Era la peor vergüenza para un francés, ¿no? Sí. Y solamente Hitler dijo ya, a la burguesía de Francia, a la burguesía, porque es una burguesía contra otra, a la burguesía de Francia les voy a dejar un espacio nomás para que gobiernen. Esta región de acá del sur. Esto va a ser para ustedes. Y le dejaron eso nomás. Era la provincia llamada Vichy. Y esa Francia chiquita que se convirtió ahí, le llamaron la Francia de Vichy. Los burgueses de Francia aceptaron esa vergüenza prácticamente. Se aceptaron, dijeron, no, gracias, Hitler, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Francia cayó tan rápido? ¿Por qué Francia cayó tan fácil? Porque en ese tiempo, en Francia, había una dura lucha entre la burguesía y los partidos obreros. Casi estaba por estallar una revolución en Francia, pues la burguesía estaba totalmente débil en Francia y Alemania era fácil. Contra el movimiento obrero, la burguesía de Francia dijo, yo prefiero aliarme al nazi que cubrir como yo, a entregar mi propiedad al obrero. Entonces la burguesía de Francia aceptó ese territorio de Vichy. Y surgió por eso la Francia de Vichy. La Francia de Vichy fue una burguesía francesa pro-nazi, ¿no? La Francia pro-nazi. La burguesía francesa pro-nazi. Bien. Entonces aceptaron las posiciones de los nazis y quedaron invadidos. Francia anulada. El siguiente en ser invadido sería el país que tiene la mayor cantidad de colonias en el mundo, la isla inglesa. A Inglaterra, ya la historia lo ha demostrado, es imposible invadirla por mar, porque Inglaterra es la primera potencia marítima. Por eso que los alemanes fueron por aire. Llevaron al aire alemán cerca de 900 aviones en una operación llamada León Marino, la invasión por aire de Inglaterra. Perú, ¿cuántos aviones tiene? Perú tiene de guerra. Tenemos creo 3, 4, ¿no? Chile tiene 15, Ecuador tiene creo 8, 10 aviones que compraron Inglaterra para la guerra de Cenepa. Brasil y Argentina son los que tienen más, tienen entre 15 y 20 aviones. Entre toda Latinoamérica no suman ni 100 aviones en todo el país. Alemania llevó 900 al año inglés, ¿no? Esa es una industria de guerra, ¿no? ¿Y Inglaterra cómo respondió? Inglaterra respondió casi con la misma cantidad, 800 y tantos aviones. ¿Ya? Era un enjambre en el cielo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo no era destruir los aviones del otro. Alemania, que vino con la Luftwaffe, que era la fuerza aérea nazi, destruyeron almacenes, zonas de comercio, fábricas, ferrocarriles, puertos. La idea es destruir su infraestructura de Inglaterra para que no entre más en la guerra. Eso también. Y eso hicieron. Londres quedó devastada totalmente. ¿Sí? La gente de Londres se salvó porque se escondieron en el metro, en el tren subterráneo, ¿no? Tenían eso, se escondieron ahí, que no hubieran muerto. Y Chile bombardea el Perú por ahí, ¿dónde se esconde? En metropolitanos. Esa fue la batalla de Inglaterra, ¿no? Pese al destrozo que hicieron los alemanes, Inglaterra no fue invadida. ¿Por qué? Porque Inglaterra contó con un apoyo muy especial. El que la apoyó en la Primera Guerra Mundial, Norteamérica, le hizo préstamos económicos para financiar su armamentismo en Inglaterra, y lo lograron. Además, los ingleses se acordaban que la vez anterior casi pierden por culpa de su partido, ¿no? ¿Y por qué? Porque el submarino no había cómo detectarlo, no había. Por eso que para esta segunda ocasión los ingleses se cuidaron mucho de inventar un detector llamado el radar, ¿no? Entonces, la invención técnica esta vez estuvo a favor de los ingleses. Cayeron gran cantidad de aviones alemanes y no fue invadida la isla inglesa, ¿no? Se salvaron, aunque quedó destruida económicamente. Los alemanes desistieron de invadir Inglaterra, no pudieron, destruyeron su economía y se fueron. Ahora el siguiente objetivo era la Unión Soviética. ¿Por qué la Unión Soviética era el objetivo más importante de los nazis, de la burguesía alemana? ¿Por qué? ¿Qué busca la burguesía alemana? Recursos. ¿Dónde están los recursos de la URSS? Cáucaso, ¿qué hay acá? Acá hay hierro y petróleo, pues. En la materia prima que abastece a la industria de Stalingrado. Por tanto, el objetivo de los alemanes fue enviar a su mejor ejército, al famoso sexto ejército alemán, a invadir la ciudad de Stalingrado, porque si capturan Stalingrado, capturan los recursos.
Y con esos recursos, Alemania podía ganar la guerra mundial. El sexto ejército, ¿verdad? Entonces, la operación de ataque a la Unión Soviética se llamó Federico Barbarroja. Bien, era la invasión a la URSS. Cuando los nazis llegan a la Unión Soviética, ¿ya? ¿Por qué lo hacen entonces? La causa de esta invasión es los recursos del caos. Esta guerra es por recursos. Los recursos del caos. Y ahora, ¿cómo respondió al secretario Stalin? Stalin no tenía una industria bélica similar a los alemanes. Entonces, ¿qué hizo? Stalin dijo, ya, todos los socialistas vamos a defender a la URSS, pero hay un problema, ya no todos en la URSS son socialistas. En la URSS, que es el país más grande del mundo, no todos eran socialistas. En la URSS también había judíos, había protestantes, había cristianos, había árabes, ¿ya? Y no querían el socialismo, estaban dentro de la URSS por obligación. Es por eso que Stalin dijo, no voy a llamar a los socialistas, nomás voy a llamar a todos, ¿ya? Y por eso que él convocó a una guerra total en la Rusia. Dijo, todos, así que no sean socialistas, también hay que asistir a la guerra porque los nazis no se paran, ¿ya? Es no defender al socialismo, no, sino defender a la patria de todos. Entonces creó esa idea, ¿no? Entonces Stalin, para defenderse de los nazis, convocó a la Gran Guerra Patria, ¿ya? Gran Guerra Patria. ¿Bien? Entonces ahí empezó la batalla más importante de toda la guerra, la batalla de Stalingrado, ¿verdad? Esa es la más importante de toda la guerra. Bien, esa era Alemania. Italia, ¿qué día? Italia también está por recursos, ¿no? Mussolini, ¿a qué territorio se empezó a invadir? Invasión a un territorio muy especial. Mira el mapa. Hay un territorio muy especial que los italianos requieren, porque ahí hay petróleo y además hay un inmenso canal que te da salida hacia el mercado de Asia. ¿Y qué es eso? O sea, invadir Egipto. Egipto, colonia de quién es, era colonia inglesa. Y el canal de Suez, ¿de quién es la inversión? El canal de Suez es inversión inglesa francesa, ¿no? Por lo tanto, Italia dijo, ya vamos a hacer Egipto. Invadieron Egipto. Pero Italia no tenía una potencia militar suficiente. Es por eso que Mussolini le pidió ayuda a Hitler. Y Hitler, ¿a quién le envió? Le envió al famoso zorro del desierto, Erwin Rommel. Erwin Rommel, uno de los generales más eficaces del ejército nazi, que llevó con él, ¿no?, a los tanques del ejército nazi llamados los tanques o división Panzer, que eran las divisiones Afrika Korps. Con esa potencia bélica, los nazis, unidos a los fascistas italianos, invadieron Egipto y le quitaron su colonia Inglaterra. Y también le quitaron su paso por el canal de Suez. Egipto había caído. Ya. Y por su parte, Japón. Japón en el otro mapa, miren el mapa, acá. Acá está Japón. Japón es industria automotriz. ¿Qué es lo que quieren los fascistas japoneses? Recursos para la industria automotriz. ¿Dónde los encontramos? En dos lugares. Acá mira, en China, acá en esta zona roja, hay una zona llamada la Manchuria. Y ahí está lleno de petróleo. Es lo que necesitan los japoneses. Y segundo, acá mira, en las islas del sur de Asia, Guadalcanal, Goran, Midway, en estas islas hay caucho para la industria automotriz. Japón invade China e invade las islas del sur de Asia. ¿Bien? Cuando invade China, el que se opone a esa invasión es Mao Zedong, ¿no? Entonces, ¿Japón qué hace? Invade China, es decir, la zona de Manchuria que está lleno de petróleo, ¿ya? Y también invade las islas del sureste asiático por caucho. Las islas del sureste, ¿sí? Entonces, así empezaba Asia, Japón empezó a hacer. Por lo tanto, justo cuando Japón ocupaba los recursos de Asia a la fuerza, eso provocó el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ahí nomás entra Estados Unidos, cuando Japón empieza a expandir. Ingreso de Norteamérica. Ahora la pregunta será, ¿por qué esta vez Norteamérica se vuelve a meter en plena guerra, en medio de la guerra? Ahora, ¿qué quieren los norteamericanos? Justo cuando Japón se expandía, justo Estados Unidos entra. ¿Por qué? Vale, si Japón es Mitsubishi, ¿cuáles eran las empresas de Norteamérica? Que venían autos acá en el Perú, en el Oceanio, la Ford y la General Motors. Dos fábricas históricas de automotriz en Norteamérica que buscan los mismos recursos que los Mitsubishi. Por lo tanto, son los recursos de Asia los que sirven al japonés y al norteamericano, y por lo tanto los dos están en competencia por esos recursos. Quien se quede con los recursos de Asia puede hacer quebrar al otro. Ese es el problema. La industria norteamericana estaba amenazada en su existencia y por eso dijeron, si podemos quitar los recursos a los japoneses, salvamos la existencia de la industria norteamericana, entonces hay que entrar en la guerra, ¿no? Sí o sí. Por lo tanto, ¿cuál es la causa del ingreso de Estados Unidos en esta guerra mundial?
la causa esta vez ya no será el bloqueo submarino. La causa esta vez será la competencia con Japón por los recursos de Asia. La competencia con Japón por recursos de Asia. Recursos de Asia. Sin embargo, si voy a llevar a millones de mis soldados estadounidenses a la guerra, no les voy a decir que ustedes soldados nos van a mandar a pelear para conseguir recursos para la industria de la policía estadounidense. Hoy te vas a morir. No van a decir eso. Pues. Tienen que encontrar una justificación que haga justa esta guerra. ¿Y cuál fue la justificación? Así, mira. En Manchuria, Japón sacaba petróleo. Pero el petróleo que los japoneses sacaban estaba extraído por empresas norteamericanas. No sé si te acuerdas que en el Perú, Norteamérica tenía una refinería de petróleo, la IPC. Ya, igualito. Norteamérica y Manchuria tenían empresas petroleras. Ellos extraían el petróleo y se lo vendían a Japón, que había ocupado la zona. En esta época, cuando Norteamérica ve que Japón está expandiéndose, las empresas norteamericanas le cerraron el abastecimiento de petróleo a Japón. Ya no le abastecían. Fue por eso que Japón, sin combustible, no puede avanzar. Por lo tanto, Japón le envió un mensaje agresivo a Norteamérica. A los aviadores y capitanes de la aviación japonesa viajaron hasta las islas Hawái. ¿Ya? Y había allí una de las islas Hawái, una base militar llamada Pearl Harbor. Se estrellaron ahí, ¿no? Se suicidaron, ¿no? Y ese fue un aviso de Japón, que Norteamérica no debía cortarle el abastecimiento de petróleo a Japón, ¿no? Por lo tanto, Norteamérica con el presidente Roosevelt, ¿qué establecieron? Japón es el fascismo, ahí no hay libertades, están amenazando a la libertad y la democracia de Estados Unidos. Entonces, para defender las libertades y la democracia hay que entrar en la guerra, ¿ya? Ese fue su pretexto, ¿no? El estallido, o más bien dicho, el bombardeo aéreo de Pearl Harbor, ¿no? Que supuestamente ponía en riesgo, ¿no?, a la democracia y libertad que hay en Estados Unidos. Ese fue el pretexto para eso. ¿Sí? Norteamérica ya está en la guerra, pero ahora a Norteamérica le faltan algunas cosas, ¿ya? Ni bien le declara la guerra a Japón, Norteamérica le declara la guerra al este también. ¿Ya? Pero ahora Norteamérica que es enemigo de Japón y es enemigo de Alemania también. Por lo tanto, Norteamérica debe hacer alianzas con los enemigos de Alemania. O sea, con 15 aliados. ¿Quién es el único país que queda en Occidente? Que no ha sido invadido por Alemania, Inglaterra. Entonces, lo que hace Roosevelt es buscar a Winston Churchill, el primer ministro inglés, y ambos se reunieron en un barco en el Polo Norte y firmaron ahí su alianza. La Carta del Atlántico, alianza entre Estados Unidos e Inglaterra. Alianza entre Estados Unidos e Inglaterra. Alianza entre Estados Unidos e Inglaterra. Bien, se aliaron ahí. Bien. Incluso Norteamérica le prestó dinero a Inglaterra para que siga luchando en esta guerra contra los fascistas. Luego, Norteamérica dijo, no puedo usar los recursos de materias primas de Asia. ¿De dónde saco materias primas para hacer armas? Había un lugar nomás. Un lugar del mundo que Norteamérica domina porque ahí tiene un montón de empresas. Y en el Perú tiene 3 empresas. ¿Cuál es el lugar? Latinoamérica. Toda Latinoamérica estaba dominada por Norteamérica en esa época, ¿no? En el Perú no tenía Cerpaco, IBC, ¿no? Entonces, los recursos para Norteamérica están en Sudamérica. Por eso fue que Norteamérica, en ese año, ni bien había estallado lo de Pearl Harbor, reunió a todos los países de Sudamérica, todos, el Perú también fue a la reunión, los reunió en el Río de Janeiro de emergencia. Y allí, a los representantes de los países sudamericanos les dijo, ¿no?, todas sus materias primas me la venden en esta guerra solamente a mí. ¿Ya? A mí. En una guerra, las materias primas suben su valor o bajan su valor. Norteamérica dijo, me la venden a precio fijo. ¿Ya? Entonces, eso reflejó el dominio de Norteamérica sobre los países sudamericanos. Les obligó por eso a firmar un tratado por el cual solo debían vender materias primas a Estados Unidos a precio fijo. El tratado de préstamos y arriendos. ¿Ya? Norteamérica se queda así con las materias primas de América del Sur y con eso financió el armamentismo para pelear contra Japón. ¿Ya? Materias primas de América del Sur. ¿Está? Entonces se meten a la guerra. Ahora, una vez que Norteamérica e Inglaterra están aliados, ahí empiezan las primeras batallas para recuperar territorios perdidos. Por ejemplo, Inglaterra, ¿qué quiere recuperar? Inglaterra quiere recuperar Egipto, como está en canal. Entonces Inglaterra hace una batalla, invade Egipto y derrotan a los italianos en la batalla de Al-Alamein. Batalla por el cual Inglaterra recupera Egipto y así recupera sus canales de Suez y el petróleo egipcio. Inglaterra recupera Egipto. Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Norteamérica quiere dominar los recursos de Asia. Lo que Norteamérica hizo. Los norteamericanos salen en portaaviones hacia las islas del sur de Asia y empezaron a invadir una tras otra, expulsando a los japoneses.
La última batalla fue en Guadalcanal, ¿no? Y así los norteamericanos se quedan con el caucho. Batalla de Guadalcanal. Guadalcanal. Norteamérica ocupa las islas del sur de Asia. Ocupa las islas del sur de Asia, que estaban con caucho. Expulsan a Japón. Bien. Y por su parte, el país que estaba luchando en Asia también, Rusia soviética, ¿ya? Se enfrentó a Alemania en Stalingrado y logró derrotar a los alemanes, y el sexto ejército desapareció, ¿ya? Lo eliminaron, y así Alemania perdió su mejor ejército. Cuando la Unión Soviética ganó en la batalla de Stalingrado, eso lo vio Estados Unidos y eso lo vio también Inglaterra. Por eso que ambos países capitalistas se dieron cuenta que no iban a poder vencer a los nazis si no le pedían ayuda al socialismo. Y dijeron: Stalin hay que hacer una alianza, ¿no?, con Inglaterra y Francia. Y Stalin aceptó, ¿no? Y es ahí donde la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos formaron así el grupo y el bando de los aliados. Ahí surge el bando de los aliados, los tres: Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. ¿Sí? Ahora, los tres aliados, ¿qué hacen? Para acabar con esta guerra y vencer al fascismo, ¿ya? Porque es el socialismo, que el capitalismo, que están unidos contra el fascismo. ¿Qué debemos hacer? Los tres empiezan a reunirse, ¿ya? Se reunieron en lugares secretos, ¿ya?, de manera clandestina, para decidir cómo iban a acabar con esta guerra. Las reuniones secretas de los aliados son las conferencias aliadas. ¿Dónde se reunieron y qué decidieron en sus reuniones? Miren el mapa. La primera reunión que tuvieron fue acá, en el norte de África, en Marruecos, en una ciudad llamada Casablanca, en Marruecos. Ahí se reunieron de manera clandestina, norte de África. ¿Qué decidieron allí? En la conferencia de Casablanca. Ahí los aliados dijeron: hay que empezar por invadir al país más débil del este. ¿Quién es el país más débil del este? Italia. Invadir a Italia. Esa fue la decisión, ¿no? Entonces, la invasión de Italia lo hicieron por el sur, Inglaterra y Estados Unidos. Entraron por el sur, ¿ya?, y desplazaron al gobierno Mussolini. Mussolini huye hacia el norte para poder ser apoyado por Alemania y establece acá su gobierno Mussolini. Pero ahí en el norte, la población de Alemania, que ya estaban hartos del gobierno dictatorial, asaltaron la sede del gobierno, capturaron a Mussolini y lo ahorcaron, ¿no?, y por la justicia. Luego Italia hace otra vez un gobierno nuevo y le declaran la guerra a Alemania y se unen a los aliados, ¿no? El gobierno de Italia cae, ¿no? Cae el gobierno de Mussolini. Italia hace un gobierno nuevo y declaran la guerra a los alemanes, ¿no? Italia cae. Luego, los aliados vuelven a reunirse otra vez. ¿Dónde se reúnen ahora? Mira, Asia, acá. En la zona del Medio Oriente, donde está Arabia, hay un país llamado Irán. Se reúnen en la capital de Irán, conocida como Teherán, la conferencia de Irán. ¿Por qué los aliados se reúnen ahí? Porque los aliados querían dominar y evitar que Alemania entre a la zona que tiene más petróleo del mundo, Medio Oriente, ¿verdad? Entonces se reúnen en la conferencia de Teherán. En Teherán, ¿qué decidieron? ¿Ya? La idea es invadir a Alemania. Y si quieres invadir a Alemania, mira el mapa, pues, aquí tienes que liberar primero Francia, que está toda invadida. Entonces, Inglaterra, Francia y luego dijeron: la URSS va a entrar por acá, ¿ya? Y mientras entra la URSS, tiene que liberar a los países que están dominados por los nazis. Y luego van a Alemania. Inglaterra y Francia deben entrar por acá, por occidente. Desembarcamos en las playas de Normandía, ¿ya?, en un día secreto que los alemanes no sepan. Y atacamos a Alemania, Francia, lo liberamos y por ahí entramos a Alemania. Todos deben llegar a Alemania al mismo tiempo. Entonces, en la conferencia de Teherán propuso la liberación de Francia. Liberar a Francia. ¿Ya? ¿Cómo se hizo eso? Por occidente. Empezaron a ocupar Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra y Norteamérica tenían primero que liberar a Francia. Y para hacerlo, desembarcaron en Normandía, en las costas del norte, en un día secreto que los alemanes no sabían, el famoso día T, el día T, ¿no?, es la invasión a las costas de Normandía. Esto lo hicieron a través de una operación militar llamada la Operación de Batalla, Operación Overlord, o Señor Supremo, la liberación de Francia. Por su parte, por el otro lado, por Oriente, la Unión Soviética decía, la Unión Soviética empezaba a ocupar los países de Europa, Yugoslavia, Checoslovaquia, y empezaba a expulsar a los nazis.
libera a países de Europa Oriental. Y mientras entran los países, va cerrando uno a uno los campos de concentración. ¿Ya? Cierran los campos de concentración. ¿Sí? Entonces, Francia fue liberada y los franceses se unen a la guerra contra Alemania. Solamente faltaba invadir Alemania y vencer por Asia a Japón, que ahí la guerra se terminaba. Por lo tanto, los aliados se reunieron por penúltima vez. ¿Dónde? Acá, mira. Acá en el Mar Negro, acá hay una ciudad llamada Yalta. Y en Yalta, teniendo como anfitrión a la URSS, se reunieron otros aliados. La conferencia de Yalta. Conferencia de Yalta. Dentro de la URSS. Allí que decidieron, dijeron lo siguiente: a la institución que tenía por objetivo evitar nuevas guerras mundiales, la eliminamos por repetición, y creamos otra que sí puede evitar nuevas guerras mundiales. Por eso que en esa reunión de Yalta crean la ONU, que iba a tener sede en San Francisco, Estados Unidos. Y por último, los países aliados dijeron: hay que organizar, por último, la invasión a Alemania y Japón. ¿Bien? Organizan entonces la invasión a dos países. Alemania, ¿cómo llegaron? De Francia, Inglaterra y Estados Unidos entran a Alemania, pero el primero que llegó fue la URSS. Avanzó y llegó primero. O sea, ya estaban derrotados los fascistas. Ahora lo que se trataba es quién ganaba más territorios. El que gana más territorios lleva su ideología más lejos. ¿Ya? La guerra ya se había acabado prácticamente. Ahora era la guerra entre capitalismo y socialismo. Es por eso que los soviéticos hicieron todo lo posible por entrar primero a Alemania y llegaron primero. La muestra fue que ellos fueron los primeros en llegar al Parlamento alemán, ¿ya? Y pusieron su bandera en el Parlamento alemán, porque dijeron Berlín es nuestra, ¿ya? Esa fue la invasión de los soviéticos a Berlín, pusieron su bandera en el Reichstag, ¿no? Es por eso que en el futuro vamos a ver que la URSS se capturó la mitad de Alemania, mientras que Francia y Estados Unidos obtuvieron la otra mitad. Los URSS avanzaban más rápido. ¿Bien? Ahora, la cosa era Japón. Si vencían a Japón, se acababa la guerra en Asia. En la conferencia en Yalta se decidió ahí: Estados Unidos tiene que subir de las islas hacia Tokio y acabar la guerra. Stalin dijo: ya, yo también voy a Japón. Pero en la reunión de Yalta, y los capitalistas dijeron: no, Stalin no va, le prohibimos que vaya. Stalin, que está prohibido, dijo: ya, de todas maneras voy. La idea es ahora quién gana más territorio, para el socialismo o para el capitalismo. Cuando el ejército rojo soviético ya estaba en Corea, ¿ya? Justo ahí los norteamericanos dijeron: ¿qué hacemos para que URSS no llegue a Tokio? Porque la URSS acá fue el primero llegar a Berlín, ¿ya? Alemania ahora va a ser socialista, la vez. Si llegan a Tokio, Japón socialista. ¿Qué hacemos? Norteamérica, para evitar el avance de la URSS, lanzó 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Las bombas eran para asustar a la URSS. ¿Cómo lo sabemos? La URSS ya no avanzó, se quedó en la mitad de Corea nomás. Las bombas no eran para Japón, porque Japón ya estaba eliminado totalmente en ese. ¿Sí? Norteamérica ocupó Tokio y avanzó rápidamente a la otra mitad de Corea y ocupó la mitad. Por eso que Corea está partida en 2 hasta hoy, ¿no? Entonces, en Yalta se produce, o después de la conferencia de Yalta se produce el estallido de las bombas atómicas. Japón, después de las bombas, firma su rendición y la guerra se acabó. Los aliados se reunieron por última vez en una ciudad alemana llamada Potsdam, en Alemania, y allí decidieron qué le iba a pasar a Alemania en este fin de la guerra. Y dijeron, ¿no? ¿Qué hacemos con Alemania? Como habían 4 países en Alemania, los 4 países estaban por dividirse. Y dividieron a Alemania en 4 partes. Una parte para la URSS, una parte para Estados Unidos, una parte para Inglaterra y una parte para Francia. La división de Alemania en 4 zonas de influencia. Alemania entonces dejó de existir. ¿Bien? Y la guerra se acabó. Ya, por último, para terminar, solamente nos falta decir cuáles son los resultados de esta guerra, es decir, las consecuencias de la guerra. Vamos a poner acá cosas. ¿Cuáles son las consecuencias? Consecuencias de la guerra. Primero, consecuencia económica. Norteamérica refuerza su posición como potencia mundial del capitalismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Inglaterra y Francia han sido destruidos. Norteamérica ahora tiene que prestar. Se consolida como potencia. Segunda consecuencia, 60 millones de muertos. ¿Ya? Se multiplicó por 6 en la primera guerra. Esto va a ser importante para el Perú, y eso vamos a analizar en otra clase. Porque al Perú le benefició mucho estas 60 millones de muertos. ¿Ya? Más adelante. Tercera consecuencia, surge la ONU como nueva institución, y esa sí tuvo éxito, hasta ahora existe.
Otra consecuencia, 4 años después de la guerra mundial, como Japón había sido derrotado, Mao Zedong triunfa en China y estalla ahí, o triunfa, perdón, la revolución china. China se convierte en un país socialista más. Quinta consecuencia, Inglaterra y Francia están débiles. Pregunta, ¿qué es lo que Inglaterra y Francia tienen en África y en Asia? Las colonias. Como están débiles ya no pueden cuidar sus colonias. Por lo tanto, las colonias empiezan a separarse y a liberarse. La descolonización del mundo. En la India, Gandhi se descoloniza, ¿no? En Argelia, Venezuela, en Egipto, nace se descoloniza, ya no hay colonias. Y por último, Norteamérica y la URSS, las nuevas potencias del mundo, empiezan una nueva guerra entre ellos dos, conocida como la Guerra Fría. ¿Ya? Ese va a ser el siguiente suceso en el mundo a partir de ahora, ¿no? ¿No? Sí. Vamos a la clave de